UPRA Web Radio. Un proyecto departamental con una visión global. Con una visión global. El 2020 comenzó siendo un año muy fuerte. Ese año fue el que comenzó la pandemia del COVID-19. En ese momento todos nos preguntábamos qué pasará luego de esta pandemia, ya que nos estamos enfrentando a un monstruo como este. Algunos se encierran más de la cuenta, mientras que otros rezaban por una cura para esta terrible enfermedad. Tal parece que con el pasar del tiempo la gente comenzó a tomar rienda suelta sobre este asunto. Una vez salió la vacuna, comenzaron a aparecer grupos antivacunas, personas que no creían en la utilización de la mascarilla y otros que ven como una violación a sus derechos las medidas tomadas por los gobiernos en el mundo. Por otra parte, algunos recibieron dinerito para sus bolsillos a costa de campañas de desinformación para su propio beneficio, mientras que otras personas no comparten las mismas opiniones que las personas que no creen en la utilización de la mascarilla o en la vacuna. Muchos de estos piensan que debemos seguir incentivando a los ciudadanos del país a vacunarse. Ahora la pregunta que nos hacemos, en entre comillas, es: ¿cuál de las dos tiene la razón? ¿Veremos fin para esta pandemia? De esto y más te hablamos en breve. Hoy tenemos un programa pandémico, así que prepárense que entre comillas acaba de comenzar. Ok, hablemos sobre la pandemia. En Puerto Rico, según el Departamento de Salud, el 94.8% de las personas de 5 años en adelante por lo menos están vacunados con la primera dosis de la vacuna, mientras que un 85.1% de las edades de 5 años en adelante se encuentran completamente vacunados con las 3 dosis de vacuna contra el COVID-19. Esto nos da a entender que en Puerto Rico existe una gran gama de personas vacunadas contra el COVID-19 o que están por vacunarse. Aún así, con esta cantidad de personas vacunadas, existe un pequeño grupo que no cree necesitar esta vacuna para combatir el coronavirus. Este es el famoso grupo que se ha denominado el grupo antivacuna, ya sea porque tiene miedo a los efectos secundarios o prefieren combatir las enfermedades por sus propios anticuerpos, o incluso porque es el sello de la bestia. Sí, amigos, el que te pondrán luego de que Dios recoja a medio mundo. Sea cual sean las razones, estas personas ya se han decidido no vacunarse contra el COVID-19, lo cual es muy válido. Después de todo, cada quien decide cómo va a combatir la pandemia. Ahora, cabe recalcar que, entre comillas, no estamos de un lado o del otro, sino de parte de los datos y en contra de la desinformación. Aclarando esto, continuemos. Santo Domingo, Reino Unido, Francia son algunos de los países que dejaron las medidas del COVID-19 completamente o de forma escalonada. Y la pregunta que en Puerto Rico nos hacemos es: ¿hasta cuándo vamos a seguir con las medidas del COVID? Pues según los datos, Puerto Rico tiene luz verde para abrir. Cuando comparamos los datos con algunos de los países que han gripalizado completamente o de manera escalonada, podemos ver que Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a estos países gripalizados. Un ejemplo es el Reino Unido, quien para el 21 de febrero del 2020 tenía un 72.8% de personas vacunadas con segunda dosis, mientras que un 56.6% de vacunados con dosis de refuerzo.
Pero vamos, un poco más cerca. Santo Domingo es un país que no hace mucho eliminó sus medidas restrictivas de COVID. En la República Dominicana, para el 21 de febrero del 2022, había un total de 53.9% en personas vacunadas, entiéndase con 2 dosis. Por otra parte, un 20.3% de personas vacunadas con dosis de refuerzo, uno de los números más bajos de los países que han abierto según nuestra investigación. Por otra parte, en Puerto Rico las estadísticas son increíbles. Tenemos un 85.1% de personas con 2 dosis, como mínimo, lo cual, comparado con otros países que han abierto, es un número altamente grande. Entonces, ¿por qué no hemos abierto aún? Existen varias posibles razones por las cuales algunos gobiernos, especialmente el gobierno de Puerto Rico, han decidido no gripalizar esta pandemia. Comencemos por una de las posibles tangentes, por la cual el gobierno de Puerto Rico y otros países no deciden gripalizar. A pesar de tener un bajo número de muertes y varias nuevas formas de tratar el virus, entiéndase las píldoras y nuevos tratamientos, en Puerto Rico seguimos con las medidas preventivas de COVID. Esto puede deberse a que muchos países más pobres no tienen suficientes vacunas. Un ejemplo sería en lugares como África, que tienen un 55.8% de la población vacunada con 2 dosis sin dosis de refuerzo, o Indonesia con un 51.6%, ambas estadísticas hasta el 21 de febrero del 2020. El miedo que muchos países tienen es la creación de una nueva variante, como sucede con Omicron, que nació en África. Resulta ser que grandes países consumen todas las vacunas, mientras que estos países que no tienen los suficientes fondos, las vacunas no llegan con la rapidez que podría llegar a otros países que son más avanzados. En el caso de Puerto Rico, al ser un estado libre asociado y pertenecer en parte a Estados Unidos, tenemos el beneficio de tener las vacunas con mucha más velocidad comparado con otros países. El problema no es que venga otra variante como Omicron o como Delta. El miedo de muchos países es que venga una variante como ambas, con la velocidad de Omicron pero la letalidad de Delta, lo cual simboliza un precio en muertes para un país como Puerto Rico, en donde lo más que impera son envejecientes. Esta sería una de las razones por las cuales el gobierno aún no decide si abrir o no. Otro de los miedos que tiene el gobierno podría ser un repunte, ya que en Puerto Rico ha demostrado que si le das pon quieren guiar. Al final, esto termina siendo un problema que debes resolver cada país, pero teniendo una visión del problema como un problema global. En redes podemos ver cómo muchas personas se quejan de la situación, argumentando que Puerto Rico es el único territorio de los Estados Unidos con estas medidas. Pero no estamos viendo cómo un problema global y que no todos los territorios de los Estados Unidos son iguales, en lo cual se corresponde a cultura y social, que Puerto Rico. Quizás Estados Unidos, un estado como New York, muy laboral, podemos seguir con las mascarillas en zonas cerradas, mientras que Puerto Rico podemos seguir con el distanciamiento social y quitarnos la mascarilla, ya que nuestro estilo de vida lo permite, por poner un ejemplo. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que nos encontramos en la recta final de esta pandemia. Así lo precisó Anthony Fauci, el asesor médico de la Casa Blanca, quien espera que en Estados Unidos comience a verse la pandemia como una endemia, que no más tardar de este año. Por otra parte, los CDC están bajando las revoluciones con las restricciones en cuanto a la mascarilla se refiere, lo cual se encuentra bajo la lupa de nuestro secretario de Salud, Carlos Mellado. Se tarde lo que se tarde, de algo sí podemos estar seguros, es que la pandemia le queda muy poco tiempo de vida. Bueno, desde el día en el que el virus llegó a nuestras tierras, tenemos dos términos que nos persiguen y aparecen hasta en nuestros sueños. Estos son estado de emergencia y orden ejecutiva. Pero con estos dos elementos ha habido mucha discusión, que si son legales, que si es inconstitucional, que si es constitucional, que
si me encierro en un carro, que si debo respetar o si debo seguir las instrucciones, ya que vienen del Ejecutivo, entre muchas otras discusiones que no vamos a nombrar porque nos tomaría 3 programas. Pero no se me desesperen, que sí vamos a discutir estas preguntas y vamos a buscar entender estos términos en arroz y habichuelas. Este es nuestro tema extra, aquí en tu programa favorito, entre comillas. ¿Qué les puedo decir? Si querían escuchar que la orden ejecutiva es inconstitucional, pues desde ya les digo que sí, es inconstitucional. Pero no significa que no debemos respetarlas. Ahora, te explico, pero antes debemos un viaje por la historia de nuestro estado de emergencia para poder entender por qué digo lo que digo. La pandemia acaba de llegar a Puerto Rico. Hay quienes dicen que fue el panameño en el Festival de la Salsa y otros dicen que fue la pareja de ancianos que venía en el crucero. ¿Quién realmente trajo el COVID a Puerto Rico? Realmente no sabemos a ciencia cierta, pero de algo sí podemos estar seguros, que el COVID-19 ya estaba en Puerto Rico. Con el COVID, la gobernadora Wanda Vázquez declaró un estado de emergencia, en este caso, un estado de emergencia sanitaria. Un estado de emergencia sanitaria es lo que los gobiernos declaran para poder manejar las emergencias tales como el COVID-19. Esto le da poder al Poder Ejecutivo para crear órdenes que les permiten tomar decisiones para manejar las emergencias de salud que pueden afectar a los gobernados. En un principio, Wanda Vázquez puso su estado de emergencia y comenzaron las órdenes ejecutivas. Todo estaba bien y no parecía haber críticas. Pero siempre hay uno que otro que se resistía a alguna de las medidas, pero no era lo suficiente. Ahora, como muchos recordarán, en ese tiempo se desató una fuerte crítica ante el toque de queda y las multas que se expedían ante el toque de queda. Esto porque, según muchos expertos, difería con la Constitución. Pues algo muy similar es lo que está teniendo las órdenes ejecutivas de Pedro Pierluisi. En este caso, un gobernante puede poner una orden ejecutiva siempre y cuando no conflija con la Constitución de Puerto Rico. Comencemos partiendo en cantos este tema para poder entenderlo mejor. Pongamos el ejemplo de los estudiantes. En este caso, un estudiante de escuela primaria con 8 años debe estar vacunado o estar en el proceso de vacunación para poder asistir a la escuela. Y hasta aquí estamos bien. La orden ejecutiva permite que los estudiantes vacunados vayan a la escuela y les permite su derecho a la libre educación. Ahora, existen muchos padres que por distintas razones no desean vacunar a sus hijos. En este caso, la orden ejecutiva debe acoplarse a esta tangente. Y en los tribunales de los Estados Unidos, este asunto se ha resuelto de la siguiente manera. Los tribunales han decidido que estos estudiantes que no estén vacunados no se les puede privar de su derecho a la educación pública. Tal como dice la Constitución, es por esto que los estudiantes de alguna manera deben recibir el pan de la enseñanza. ¿Qué hace el gobierno? Pues saca las órdenes ejecutivas, entonces busca una opción para que estos estudiantes puedan recibir su derecho a la educación. En este caso, el gobierno les da la opción de llevar la prueba negativa de COVID-19 semanal al estudiante y asistir con una extensión médica o religiosa. Por otra parte, el estudiante que no puede asistir a la escuela por no estar vacunado, se le da una opción de tomar clases de forma remota, por lo que se entiende que no se le está privando el derecho constitucional a recibir una educación. Hasta aquí, no hay ningún problema que impida que un gobernante ponga una orden ejecutiva, ni que la orden ejecutiva sea inconstitucional. En conclusión, la orden ejecutiva que dice que los jóvenes vacunados pueden volver a clases presenciales es totalmente constitucional y válida. Ahora, sé que dije que la orden era inconstitucional en un principio, por lo que estarás pensando, ¿por qué te hablo de que esta orden que impone ciertas medidas en las escuelas no es inconstitucional? Pues me explico. En un principio, en nuestra discusión te expliqué que Wanda Vázquez, la pasada gobernadora, había declarado un estado de emergencia de COVID-19. Pues resulta ser que las órdenes que seguimos recibiendo vienen de ese mismo estado de emergencia que en su pasado, por la fortaleza, Wanda Vázquez había aprobado.
El gobernador Pedro Pierluisi ha seguido utilizando ese estado de emergencia y añadiendo nuevas órdenes ejecutivas que, aunque en síntesis las órdenes no sean inconstitucionales, realmente terminan siendo inconstitucionales, porque ya Wanda Vázquez se terminó su mandato. Y en ese caso, el gobernador debía realizar otro estado de emergencia justamente cuando comenzó su mandato y comenzar nuevas órdenes ejecutivas para así poder estar 100% válidas. Pero no fue así. Para poner un ejemplo de lo que debía hacer el gobernador, tenemos el estado de emergencia para la violencia contra la mujer. En un principio, Wanda Vázquez había realizado un estado de emergencia contra la violencia de género, pero Pedro Pierluisi, una vez estuvo en el mandato, realizó su propio estado de emergencia contra la violencia de género. Aún así, el gobernador puede realizar un estado de emergencia si entiende que está en peligro la salud del pueblo. Actualmente, se está llevando un caso en el tribunal de parte de las representantes de Proyecto Dignidad ante la legislatura y el Senado, Joan Rodríguez Bebes y Lizy Burgos, que habla sobre este tema en el que se discute la inconstitucionalidad de las órdenes ejecutivas, ya que siguen utilizando el estado de emergencia de Wanda Vázquez. Mientras, muchas personas han querido desafiar estas órdenes, pero no les va tan bien cuando la justicia se supone. Esto sucede por muchas razones, que nombraremos ahora. En primer lugar, muchas personas no demandan por la inconstitucionalidad de las órdenes, sino porque los obligan a usar mascarilla o porque no quieren realizarse las pruebas semanales. Muchas de estas demandas se han caído porque realmente no existe nada inconstitucional en lo que están planteando, ya que te dan una opción, como expliqué hace unos minutos. Ahora, en el caso de las órdenes debemos seguirlas, ya que vienen del gobierno y es válido hasta que no se vea en un caso donde su inconstitucionalidad quede al descubierto. De hecho, podríamos ser juzgados por no seguir estas órdenes. Pero, ¿qué se puede hacer? Pues en este caso, si usted piensa que se le violan los derechos constitucionales, eso se debe atender en un juzgado para que se tome una decisión si en realidad se le están violando sus derechos. De lo contrario, se debería seguir respetando las órdenes ejecutivas, ya que vienen del área ejecutiva, que en cuestión de rangos es más alto que la comunidad en general legalmente. En otros temas, en un principio muchas personas, en especial del ámbito religioso, decidieron esparcir el rumor a sus feligreses y a la comunidad en general que el dióxido de cloro era un remedio exitoso para combatir el COVID-19. A esto, ellos mismos te proporcionan el dióxido de cloro y te lo vendían como una cura mágica para el COVID-19. La realidad es que el dióxido de cloro es un material muy peligroso, el cual no ha sido recomendado para el uso de las personas por ninguna agencia como la FDA o la CDC. Algunos de los efectos secundarios que se han visto por consumir dióxido de cloro son los siguientes: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas severos que pueden llevar a la deshidratación, irritación de la mucosa digestiva con un riesgo de perforación esofágica, desequilibrio hidroeléctrico, hipertensión arterial, falla renal, anuria, insuficiencia hepática aguda, anemia hemolítica aguda con requerimientos de transfusión, prolongación de intervalos QT con riesgos de arritmia, insuficiencia respiratoria secundaria y metahemoglobina. Además, el consumir un total de 95 miligramos de dióxido de cloro podría ser tóxico para nuestro cuerpo y por ende letal. Este era solo un tema muy corto, pero que queremos dejar saber a nuestro público, ya que fue muy famoso y quizás podría influenciar a algunas personas. Recuerde siempre ver estos medicamentos, si estos medicamentos son aprobados por una entidad reconocida como la FDA o algún gremio científico, ya que en muchas ocasiones es aprobado por muchos que dicen ser científicos y especialistas. Con una leve investigación no encontramos nada del expertise que dice tener. Recuerden siempre corroborar la información y preguntar a su médico sobre consumir cualquier tipo de cosa.
Si de COVID se habla, se podría decir que en Puerto Rico se ha desatado otra pandemia, pero esta vez de papelones. Desde pseudoabogadas hasta darnos cuenta que el magneto de este multiverso lucha por la estabilidad. Qué cosa, ¿verdad? Como hoy tenemos un programa pandémico, hoy vamos a estar presentando algunos papelones pandémicos que han ocurrido últimamente. Así que por este medio deseo dar por iniciado por la Constitución Constitucional este papelón. Uno pensaría que lo que Marvel nos presenta en la pantalla grande es ficción, pero aquí parece que hemos encontrado la parte del multiverso donde Magneto es una mujer estadista. Sí, amigos, hablamos de Elizabeth Torres, una de las delegadas por la estadidad. Todo comenzó cuando la premisa inarticulada colgó en sus redes sociales un video en el cual alega que la vacuna le ha proporcionado magnetismo en su cuerpo. En el video aparece la delegada poniendo unos tenedores en su cuerpo y alegando que la vacuna contra el COVID-19 le ha proporcionado magnetismo en su cuerpo. La luchadora por la estadidad, quien alega que la estadidad no está cerca ni un poquito por alegado desinterés de parte del gobernador, ofreció una entrevista en un programa de radio, donde se hizo viral la reacción de una de las locutoras en la cual le ponían los tenedores y estos no se pegaban. Cuando se le preguntó a la delegada qué era lo que los médicos le habían dicho, ella dijo que le preguntaran a sus médicos y que ella fue a un neurólogo, que es un doctor que se dedica a tratar los problemas con el sistema nervioso. Ahora, un artículo fact-checking de parte del periódico El Nuevo Día desmiente la teoría de la delegada. Según el artículo, la vacuna no contiene ningún componente que pueda realizar magnetismo, ya que está compuesta de lípidos, que traducido al español boricua son grasas. Cosas que el ARN mensajero, una pequeña concentración de azúcares y sales y otros componentes que consumimos a diario que componen la vacuna no crean un magnetismo en un cuerpo humano. Una explicación al magnetismo alegado de la caberdera podría ser la grasa y la humedad de la piel, lo que permite que los utensilios se puedan quedar pegados a tu cuerpo, pero para comprobarlo, si la delegada hubiera echado un poco de talco al tenedor, este no se hubiera pegado. De pegarse, entonces estaría lista para unirse a los X-Men en su próxima misión. Por otra parte, muchos grupos antivacunas no se han distanciado de las expresiones de la cabildera, porque dicen que nublan sus luchas contra lo que ellos denominan la vacudictadura. En otros temas, amigos, la desinformación es cosa seria, y en este programa buscamos hacer lo mejor para poder detener esto. Pero entendemos que por más que nos esforcemos, siempre existirá la desinformación. Una mujer se atrinchera en su auto junto a su esposo y sus hijos. Hablamos de Zulma Iris Figueroa Córdoba, una mujer que había llegado a Puerto Rico desde un vuelo de Orlando, Florida, y se negó a llenar la declaración del viajero. Esa declaración se utiliza para contabilizar y monitorear a las personas que llegan de Puerto Rico, teniendo así un conteo de las personas que llegan y enviando notificaciones a estas personas sobre su estado de salud respecto al COVID. Esto buscaba que de haber algún contagio sea mucho más fácil prevenir y anticipar a los posibles brotes. La mujer se negó a llenar esta declaración, por lo que fue citada ante el tribunal. Esta alegaba que la orden ejecutiva era inconstitucional y que por ende no tenía por qué llenar el formulario, ya que entendía que era una violación a sus derechos. Además, alegaba que era abogada y que conocía sus derechos en un video en redes sociales. Luego, cuando era momento de dejar el país, fue detenida antes de atrincherarse en un auto con su familia. Al final, la mujer ha decidido que se va a defender sola ante un juzgado. Según ella, era abogada, pero según nuestra investigación, ningún medio de comunicación ha descrito como abogada en el registro de abogados del sistema judicial. No aparece ninguna Zulma Iris Figueroa. En una búsqueda en Facebook, la mujer no tiene información en su perfil, solo publicaciones en contra de la medida del gobierno del COVID-19 y sigue muchas páginas de desinformación, lo que nos da a entender a simple vista que la mujer no es abogada y puede estar bajo la influencia de desinformación sobre las medidas y la vacunación. Y si a esto le añadimos que la carta ambigua que envió para representarse a sí misma en un juzgado, ya, según ella,
no aparece ningún abogado que la quiera defender, por lo que se defiende ella misma, aunque el juzgado no está de acuerdo con esta decisión, pues dice que la mujer no está capacitada para defenderse en una corte. En fin, debemos seguir pendientes a estos papelones que ocurren en Puerto Rico y reiteramos que debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos en redes sociales, ya que en muchas ocasiones no todo lo que aparece es real. La pandemia desde un inicio ha sido un tema muy inestable, con alzas y bajas. Es por esto que debemos estar pendientes, porque toda esta información puede cambiar de la noche a la mañana. Entre comillas, entendemos que la necesidad de estar bien informados es por eso que hemos desarrollado un pequeño documento para ustedes, nuestro público, para mantenerlos ahí al palo. Ahora, así podrán descargar este documento en la descripción de este video y también en la sección de comentarios para obtener algunas de las fuentes que utilizamos para realizar este video. Y ustedes también pueden investigar y leer, incluso tener a la mano por si quieren corroborar alguna información. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio pandémico. Les recomendamos que no olviden seguirnos en redes sociales como UPRA Web Radio y UPRA Web TV. Y que ante esto de la pandemia sigamos cuidándonos y cuidando a los demás. Escuchaste Entre Comillas por UPRA Web Radio. Yo soy Messier Samir. Que pasen buenas tardes.